Saludos amigos y hermanos, que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en esta hora. Un gozo poder nueva vez encontrarnos en su espacio, Más cerca estoy. Por la gracia de Dios, en esta hora podemos testificar que la misericordia de Dios aún nos acompaña, que el don de la vida, ese don maravilloso, todavía el Señor lo da a cada uno de nosotros y nos brinda también la oportunidad de compartir juntos el mensaje de la palabra. Hoy tendremos un tema sumamente interesante a la luz de la Escritura. Le hemos titulado El Código Genético de Jesús. El Código Genético de Jesús. Muchas cosas interesantes vamos a ver en el desarrollo de este tema, porque el contenido de la palabra abunda en ese aspecto. También podremos en este encuentro orar como siempre los unos por los otros y presentar el listado de oración tanto al inicio, en estos momentos, como al final también de nuestro estudio. Siempre le animamos a enviar sus peticiones, enviar también sus comentarios y a ponerse en contacto con nosotros en cualquier situación o condición que crean que podemos ayudarle o ministrarle en el nombre de Cristo Jesús. En la palabra de Dios encontramos la certeza de que si pedimos vamos a recibir, si clamamos el Señor nos oye. Por eso en este momento, al inicio de nuestro programa de hoy, queremos orar por las siguientes personas. Miguelina Hernández, también ella está pidiendo la oración por sus 4 hijos. Oraremos también por Juana Valera y familia. De igual manera estaremos orando por Amparo de la Cruz. También oraremos por Lucy de los Santos, Manuel Junior Paulino, la familia Mejía Cuascú, también por Marisol Tobar y familia, especialmente por su madre, en medio de la pérdida que han sufrido. Pues queremos que el Señor le siga dando fortaleza a la madre de nuestra hermana Marisol Tobar y a toda la familia, que pueda fortalecerle en este momento en lo que es la bendita esperanza. También estaremos orando por Ramona Williams, que es justamente la madre de nuestra hermana Marisol Tobar. Oraremos también por Larisa Cuevas. Hoy también estaremos orando por Santa del Carmen y su familia, especialmente sus hijos. Oraremos también por Griselda Paredes, por Melania Pérez. También estaremos orando por Teófilo Cuevas y él pide la oración por Junior Alcántara. También estaremos orando por Diógenes Alberto Núñez, por sus proyectos que está desarrollando y que ha proyectado. Quiere de manera especial que el Señor le dé bendición a esos planes y proyectos. También estaremos orando por Damiaris Pérez, por Alexandra Vázquez, y ella pide la oración intercesora de manera especial por su hijo Jesús Guerrero. También estaremos orando por Javier de la Cruz Arias, por Yudelis Castillo, por Addison Bruni. También oraremos por Leonor Martínez y su hijo Emmanuel Martínez. Junto a ellos, al presentarlo delante del Señor, también estaremos presentando a todos los amigos y hermanos que se han conectado en esta hora y que también tienen algún tipo de petición, algún tipo de solicitud o clamor desesperado delante del Señor. Oremos en esta hora. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te agradecemos la oportunidad de presentarnos ante ti y poder llamarte Padre, y en calidad de hijos poderte suplicar, Señor, que tu Santo Espíritu pueda en este momento derramarse sobre todos aquellos que claman a ti, Señor, por ese poder divino. Te rogamos, Señor, que asistas, que visites, que puedas intervenir en forma directa en la vida de las personas, familias y lugares que hemos mencionado en nuestro listado. También que asistas a cada persona, que te manifiestes con poder en la vida de cada uno de aquellos y aquellas que están conectados en esta hora para recibir el mensaje, el estudio de la palabra en este espacio. Queremos, Señor, recibir tu bendición en esta hora y la certeza de que nos has escuchado y que respondes en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, amigos y hermanos, por continuar allí. En estos momentos nos proponemos, luego de la oración, pues iniciar este estudio importante, como hemos ya presentado, como hemos anticipado, el tema, el código genético de Jesús. En el Evangelio según Mateo, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 17,
encontramos una descripción de la genealogía de Cristo. Y en esa genealogía se nos muestra cómo el Señor Jesús decide identificarse con esta raza pecadora, con esta raza débil y caída. Y dentro de esa genealogía podemos examinar el contenido del código genético de nuestro Señor Jesucristo de una forma muy interesante. El Señor Jesús, al venir a este mundo, aunque era el príncipe del cielo, no reclamó al venir en este mundo una sangre azul, no reclamó algún tipo de pedigrí especial, pedigrí selecto, no reclamó algún tipo de abolengo, algún tipo de alcurnia, ningún apellido poderoso, nada de eso, sino que se humilló y descendió hasta lo más profundo en este mundo para rescatarnos del lugar donde nos encontramos. Nota lo que en ese árbol genealógico de Cristo que aparece allí, en Mateo capítulo 1, versículos 1 hasta el 17 encontramos. Encontramos dentro de ese árbol genealógico la presencia de un hombre cuya figura nos lleva a los albores de la humanidad, al principio de la creación. Este hombre que está en esa genealogía prefirió desobedecer a Dios antes que separarse de su compañera que ya había pecado. Estamos hablando de Adán, quien prefirió desobedecer a Dios. En ese árbol genealógico también encontramos los genes de un hombre que mintió varias veces, no una, mintió varias veces acerca de su verdadera relación con su esposa por miedo a ser muerto por los hombres de diferentes lugares, porque temía que quisieran quedarse con su esposa porque era muy hermosa. Estamos hablando de Abraham. Pero también dentro de ese árbol genealógico que encontramos aquí en Mateo capítulo 1, encontramos a un hombre que extorsionó a su hermano, aprovechándose de un hambre extrema en un determinado momento y la debilidad resultante con que había llegado este hermano, y lo extorsionó con un plato de lentejas. Y además, más adelante, aprovechándose de la edad avanzada de su padre y de la ceguera resultante ya del cúmulo de los años, del deterioro natural de la vejez, pues se aprovechó para usurpar el lugar de su hermano, disfrazándose, falsificando la presencia de su hermano, y con ello entonces logró arrebatar la primogenitura de su hermano. Estamos hablando de Jacob. Además, dentro de ese mismo árbol genealógico, dentro de esa ascendencia genética de Cristo, encontramos la presencia de un hombre que en medio de un arrebato carnal se acostó con una viuda que simulaba ser una prostituta y resultó ser su nuera. Una viuda que era su nuera. Estamos hablando nada más y nada menos que de Judá, quien descubrió tarde que era Tamar, aquella que se había disfrazado, y tuvo finalmente un hijo. Ella quedó embarazada de él. Ese hombre también se encuentra y jugando un papel muy destacado en la genealogía de Cristo, en el árbol genealógico, en forma tan destacada que a Jesús se le llama incluso el león de la tribu de Judá. Además, cuenta ese árbol genealógico de Cristo con la presencia de una prostituta pagana que protegió a 2 espías israelitas que estaban inspeccionando en Jericó, nos dice la palabra, y que luego ella se integró al pueblo de Dios. Por eso está dentro de la genealogía, dentro de la ascendencia de Cristo. Es esa mujer llamada Rahab, mejor conocida como Rahab la ramera. También está dentro de ese árbol genealógico de Cristo la presencia de una mujer pagana viuda, que era viuda de un desertor de Israel. Estamos hablando de Ruth la moabita, pertenecía a otro pueblo. Además, vemos en el árbol genealógico de Cristo a un rey que en un momento de lujuria eligió acostarse con la esposa de uno de sus más leales y valientes soldados, dejándola embarazada, y luego, con total cinismo y con premeditación, planificó la muerte de ese soldado para ocultar que él mismo era el padre de quien estaba ahora cargando en su vientre esta mujer con la que había cometido adulterio. Estamos hablando de David. Está allí en ese árbol genealógico, están sus genes presentes también allí. Y una lista aún más amplia de personajes
que aunque unos pocos fueron de un carácter noble durante su vida, algunos de ellos, otros, sin embargo, destacaron o se destacaron por su idolatría degradante, por su apostasía, por la inmoralidad, por la criminalidad e incluso por conexiones con el satanismo, como fue el caso del rey Manasés. Todos esos, repito, están dentro del árbol genealógico de Cristo. Eso nos dice de manera interesante que esos genes, ese código genético, tenía una carga muy diversa, tenía una carga que realmente no era prometedora en lo que tiene que ver para que él lograra finalmente obtener la victoria. Desventajas cargaba en un sentido bien amplio lo que era el código genético de nuestro Señor Jesús según la carne. Y mira lo que encontramos en el libro El deseado de todas las gentes, en la página 32. Un detalle sumamente interesante de ese código genético del Señor Jesús. Dice así el deseado en la página 32. Jesús aceptó la humanidad cuando la especie humana se hallaba debilitada por 4.000 años de pecado. En ese momento Jesús aceptó la humanidad. Como cualquier hijo de Adán, dice la inspiración, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, la genética, de la gran ley de la herencia y la historia de sus antepasados terrenales, que lo hemos visto ejemplos destacados en este momento. Así que la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas, nuestras tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado, a pesar de tener un código genético con una carga como la que acabamos de ver en cada uno de esos antepasados que tuvieron una vida disoluta, una vida de pecado en su mayoría. Hemos dicho que unos pocos fueron de un carácter noble durante su vida, de los que aparecen allí, pero la mayor parte de ellos tenía un historial que no era para de ninguna manera desearlo o anhelarlo. Existen algunos factores genéticos, algunos factores congénitos ambientales, en lo que tiene que ver con la formación psicológica y las influencias también sociales, que de alguna manera nos condicionan en la vida, nos predisponen, y el Señor Jesús, vimos en esta cita inspirada, asumió nuestra naturaleza a pesar del deterioro de 4.000 años de pecado, y con semejante carga genética Él se encarnó. ¿Y qué nos dice la palabra con relación a todo esto? En Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquel verbo se hizo carne, se encarnó, y vemos en qué tipo de condición genética. Se hizo carne y habitó entre nosotros, y a pesar de tener esa carga genética, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. En Romanos capítulo 8, versículo 3, dice el apóstol Pablo, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Justamente por nuestro Señor Jesucristo tener esa carga genética que contenía todas esas inclinaciones que vemos en la descripción de lo que era su árbol genealógico, justamente por vencer con todas esas desventajas, el Señor Jesús ha condenado al pecado en la carne. Por eso nosotros hoy también podemos obtener la victoria, por lo que nos dice claramente en la palabra. Y debe haber el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. También nos dice Hebreos en el capítulo 2, versículo 14. Nota lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 2, en el versículo 14. De manera interesante, hablando sobre Cristo y sobre esa naturaleza que portaba ese código genético, dice lo siguiente, 2:14 de Hebreos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, Cristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Justamente por haber tomado esa naturaleza, Cristo ha vencido para siempre al enemigo y su victoria es nuestra.
En Juan 8:41 aparece algo sumamente interesante. Debido a la condición humana de Cristo, debido a su condición genética y también a un acto de discriminación que había contra su persona. Cristo, quien tuvo un código genético tan diverso, nota que no se ocuparon de ninguna manera de prohibir, de evitar que entre esas personas que formaron parte del árbol genealógico de Cristo viniera una moabita, que estuviera en una cananea, como fue Rahab. No se evitó. La Biblia de ninguna manera apoya la discriminación, apoya el racismo. De ninguna manera, por lo que podemos ver, ni siquiera para ese código genético del santo ser que nacería. Nota que se buscó incluso un vientre que de alguna manera tenía todas las condiciones para que se desarrollara un santo ser, de una virgen, justamente como anticipó la profecía que habría de nacer el Salvador. Sin embargo, de ninguna manera se trató de proteger ese código genético, ese árbol genealógico, para que no entraran personas de otra nación. Nada de eso. Dios no apoya la discriminación, Dios no apoya el racismo. Y mira que Cristo supo muy bien en sí mismo, por su carga genética y su condición humana, lo que significaba la discriminación. Aún durante su vida, mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 41. Jesús le está aquí reprendiendo a los judíos y le dice: ustedes hacen lo mismo que su padre. Y claro, él les dice quién es su padre en ese contexto. Y ellos le dijeron, rechazando la enseñanza de Cristo, le dice: nosotros no somos hijos bastardos. En otra versión dice allí: nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Saben lo que le estaban diciendo a Cristo? Le estaban diciendo que él era bastardo, que él era hijo de fornicación, porque nosotros vemos el relato bíblico y conocemos ya la historia completa y sabemos que Cristo nació de María y que hubo una concepción virginal. Sin embargo, eso no fue creído por el pueblo judío. Recuerde que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Lo que se corrió fue la idea de que ella había quedado embarazada. Y no se habló del poder sobrenatural con que el Espíritu Santo hizo este milagro, sino que sencillamente se dijo, quedó embarazada. De alguna manera se corrió la noticia y le decían: tú no sabes quién es tu padre. Le decían bastardo, le decían: eres hijo de fornicación. De esa manera incisiva estaban acusando a Cristo, lo estaban discriminando, lo estaban segregando y de alguna manera estaban haciendo alguna especie de bullying también en ese sentido con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús tuvo que hacerle frente a esa discriminación y también hubo racismo contra Cristo. ¿Alguien dice racismo? Sí, vamos a verlo en la palabra, es interesante. Vamos a buscar lo que en ese mismo capítulo, porque fue todo un capítulo de discriminación y racismo contra nuestro Señor Jesús y de ataque. Mira lo que dice en el capítulo 8 de Juan, versículo 48. Nota qué interesante. Posiblemente nunca te habías detenido a ver el momento cuando a Jesús lo acusaron, cuando actuaron con racismo contra él. ¿Dónde? Lo acusaron de ser de otra raza, lo trataron de segregar. Sí, mira lo que dice Juan 8:48. Así nos dice la palabra. Juan 8, en el versículo 48 específicamente. En este mismo contexto donde hemos visto los pasajes que hemos leído. Dice así Juan 8, versículo 48. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, que vosotros no me creéis. ¿Por qué vosotros no me creéis? No, noten. Y entonces el versículo 48. Respondiendo entonces los judíos le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano? Oiga lo que le estaban diciendo a Cristo, que no era de la raza judía, sino que era samaritano. Lo estaban tratando de alguna manera de segregar, con esto lo estaban afuereando del pueblo, que era de otra raza, una raza que ellos consideraban como inferior. Todos los que viven en países que son fronterizos y de alguna manera uno de los países manifiesta discriminación hacia el otro lado, saben de lo que estamos hablando, saben que a veces las personas solo con mencionar la otra nacionalidad lo utilizan como un concepto, un término peyorativo, como una forma insultante, discriminatoria. Tú eres tal cosa o al que se parece o tienes rasgos parecidos, hasta manifiestan ese tipo de racismo comparándolo con otra nación. Pues Cristo sufrió eso.
Noten cómo le dice en el versículo 48, no decimos bien que tú eres samaritano. Jesús, quien era judío, no decimos que tú eres samaritano y que tienes demonio. Noten en qué nivel estaban colocando la discriminación y el racismo que estaban aplicando contra la persona de Cristo. Claro, lamentablemente encontramos otros ejemplos en la Biblia donde se presenta también una actitud discriminatoria y también racismo, porque no se excluyen las personas que de repente conocen la verdad de ser vulnerables a cometer esa falta y ese pecado de lo que tiene que ver con el racismo. Recuerdo haber leído en uno de los números de nuestra revista misionera, recuerdo haber leído el ejemplo de una señora que estaba relatándose allí, una señora que de repente una mañana amaneció muy gozosa, muy contenta y llama a su criada que era de color y le dice, mira, anoche tuve un sueño maravilloso, soñé que estaba en el cielo, soñé que vi tantas cosas hermosas. Y en medio de toda la descripción, aquella persona que le servía a ella, que trabajaba para ella como doméstica, que era de color, le dice, señora, y por casualidad no vio allá usted en el cielo personas de color, no vio personas negras. Y ella le dice, después de pensar así un momento, le dice, si supiera que no fui a la cocina a ver. O sea, noten cómo una persona religiosa con una pretendida religiosidad que llega al punto de haberse soñado en el cielo está actuando con un racismo que trasciende incluso a este mundo. Pero ese fue el mismo ejemplo que encontramos en la Biblia, lo vemos de un momento antes de retomar otra vez lo del Señor Jesús, que ocurrió con María. Mira lo que dice Números en el capítulo 12. Números en el capítulo 12, versículo 1. Mire qué interesante esto que ocurrió aquí en la antigüedad, en los días de Moisés, con María. María, quien tenía un historial muy, pero muy interesante, porque fue María la que le dio la idea a la hija de Faraón de que buscara a una nodriza del pueblo de Israel para que criara al niño que había encontrado en el río, y buscó a su propia madre, María. Así que tiene un papel destacado en esta historia de la redención. Pero en Números, capítulo 12, versículo 1, encontramos ese momento difícil, esa falta grave de María. Dice, María y Aarón, y menciona a María primero porque ella fue la que tomó la iniciativa. Siempre en los relatos se menciona primero a Aarón, pero en esta parte se menciona primero a María. Ahora vamos a entender por qué cuando el juicio de Dios viene como respuesta afecta a María, no a Aarón. Es una de las razones, no la única, pero por eso se menciona primero. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer etíope. Otras versiones dicen de la mujer cusita. O sea que Séfora, la esposa de Moisés, era etíope, era de color, y ella estaba criticando, cuestionando y discriminando este hecho. Estaba criticando al líder que había en el pueblo, a Moisés, por haber tomado una mujer etíope o cusita, como dicen algunas otras versiones. Así que note cómo en algunos pasajes de manera interesante vemos, pero la reacción de Dios no se hizo esperar, lo que indica que Dios nunca ha estado de acuerdo, ni lo estará, ni con la discriminación, ni con el racismo. Noten que son casos claves y claros en la palabra. Dios no está de acuerdo tampoco con el racismo y la discriminación que se hacen hoy en día en el mundo, especialmente entre hermanos, ¿sabe? Somos una sola raza en el planeta, la raza humana. Algunos quieren subdividir y hablar de la raza blanca, raza amarilla, subdividir cuando hay una sola raza. Es la raza humana, y con esa raza humana Cristo se identificó. No tuvo límites al aceptar en la ascendencia, en su árbol genealógico, personas de diferentes naciones, personas de diferentes lugares que tomaron parte y tomaron lugar. Dios no realiza ningún tipo de aislamiento o segregación en ese sentido, y lo ha mostrado por medio de su palabra. Dios envió a su Hijo para morir por el mundo en el que hay todos tipos de personas, porque todos son considerados por Dios como sus criaturas, y a todos llama a convertirse hijos. Por eso Él envió a predicar, ir por todo el mundo, no limitó, por todo el mundo, y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y el Señor entonces le ha dado potestad a los que creen así en su nombre de ser llamados
hijos e hijas de Dios. Sumamente interesante. Así que esta manera racista que vemos que actuó en María, que vemos que también se manifestó contra Cristo por medio de los judíos, considerándolo incluso hasta como samaritano, con el concepto que tenían ellos de ese pueblo, de esa gente, también se manifestó de una forma muy sutil, justo cuando se aceptó en el pueblo de Dios en la antigüedad a una de esas personas que están en la genealogía de Cristo, que son parte de ese código genético. Note lo que dice en el capítulo 6 de Josué, esta persona que está en la ascendencia de Cristo en su árbol genealógico, y le hemos mencionado, estamos hablando de Rahab. Muy pocas personas se han detenido a esto que dice en este pasaje de Josué capítulo 6, versículos 22 y 23. Solo notan que fue librada de la destrucción, que fue llevada al pueblo, que ya formó parte del pueblo de Dios, pero no fue así tan sencillo. Mira lo que dice la palabra. Ven conmigo al capítulo 6 de Josué. Josué en el capítulo 6, versículos 22 y 23. Mira lo que nos dice la palabra con relación a esto. Esta persona que en la antigüedad formó parte de ese árbol genealógico de Cristo, pero que cuando decidió aceptar la verdad, aceptar al Señor y formar parte de su pueblo, fue librada de la destrucción, pero mira cómo fue aceptada. Capítulo 6 de Josué, versículos 22 y 23, dice: Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, los dos espías que habían sido también protegidos por Rahab, le dijo lo siguiente: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como le jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela. Y los pusieron, atención, este es el detalle que yo quiero que usted destaque, que subraye, y los pusieron fuera del campamento de Israel. No entraron al campamento de Israel, no entraron a la parte común donde todos los demás compartían, sino que lo colocaron en un lugar seguro, pero afuera del campamento. Guardaron cierta distancia. Es posible que de allí en adelante algunos comenzaran a ver a esta persona que, como vimos, llegaría a ser parte del árbol genealógico de Cristo, llegarían a verle como ciudadanos de Israel de una segunda categoría, de un segundo nivel. Sin embargo, el Señor, cuando llama a una persona, cuando lo acepta en su pueblo, Dios perdona y olvida. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y lo que vamos a ver que hizo justamente con Rahab, esta que está en la ascendencia de Cristo, en su árbol genealógico, es un gran ejemplo de lo que Cristo hace en la vida de una persona que se entrega a Él, que nace de nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios mira a esa persona como si nunca hubiera pecado y le da la oportunidad de rehacer su vida por todo lo alto. Nota cómo ellos la colocaron fuera del campamento. Le libraron de la muerte, le permitieron estar en el pueblo, pero fuera del campamento. Sin embargo, ¿qué hizo el Señor? Bueno, lo primero que retornamos al árbol genealógico de Cristo, donde vemos allí toda la descripción de la carga genética, en Mateo capítulo 1. Y vamos a ver los versículos 4 y 5. Vamos a ver lo que dice allí para notar qué hizo el Señor para reivindicar a esta hija, porque ella se convirtió y entonces formó parte del pueblo de Dios, convirtiéndose en una hija de Dios. Aunque en el pueblo, la parte humana, de alguna manera la colocaron afuera. Mira lo que dice el versículo 4 y versículo 5 de Mateo 1. Dice lo siguiente: Amram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón. Y a partir de Naasón es que vamos a ver lo importante. Naasón engendró a Salmón, y Salmón engendró de Rahab a Boz. Así que el esposo de Rahab fue Salmón, hijo de que la Biblia lo describe como Naasón. Así que Naasón, el padre de Salmón, y Salmón fue el esposo de Rahab. ¿Quién era realmente Salmón, hijo de Naasón? Lo vamos a ver de inmediato en el primer libro de las Crónicas. Primer libro de las Crónicas, capítulo 2. Vamos a ver con quién fue que se casó. Ya vemos que fue con Salmón, hijo de Naasón, pero ¿quién era? Realmente era una persona también que había sido segregada, alguien de segunda categoría. ¿Qué hizo el Señor?
con esta mujer que al entregarse a él estaba decidiendo vivir una vida nueva. Mira lo que dice el capítulo 2 del libro primero de las Crónicas en el versículo 10. Versículo 10 del libro primero de las Crónicas, capítulo 2. Dice así: Ram engendró a Aminadab, lo mismo que está mencionando allí Mateo capítulo 1. Aminadab engendró a Naasón. Naasón era príncipe de los hijos de Judá, y de ese era hijo Salmón, quien se casó con Rahab. Así que Rahab se casó con un príncipe. Nota lo interesante al examinar la historia bíblica, al ver aquí en las Crónicas ese árbol genealógico como estamos mirando, donde va la ascendencia de Cristo, donde va la descripción de que vendría según la carne del Señor Jesús, encontramos que Rahab se casó nada más y nada menos que con un príncipe. ¿Quién le dio esa oportunidad? ¿Quién le permitió hallar gracia ante ese príncipe que se casó con ella? Que cambió el curso de su historia para siempre, que le permitió estar ahora en la ascendencia de Cristo, en el árbol genealógico de nuestro Señor Jesús. ¿Quién lo hizo? Nuestro amado Salvador, porque aunque humanamente las personas segregan, limitan, discriminan, distancian, Dios no hace absolutamente nada de eso. Cuando alguien va donde el Señor, cuando alguien acepta la verdad, cuando alguien decide pertenecer al pueblo de Dios, cuando alguien decide nacer de nuevo, de agua y de espíritu, para ser considerado un hijo o una hija de Dios, Dios perdona y olvida, resetea la vida con su pasado y le da la oportunidad de rehacer su existencia, y lo hace por todo lo alto para honra y gloria del Señor. Estoy seguro que no hay un pasado en la vida de ninguno de los amigos y amigas que están aquí conectados. No hay ningún pasado que pueda ser tan tachable que lo que pudo ser el de Rahab la ramera, que era conocido, que era tan divulgado, que ya ese era su apellido, incluso decía Rahab la ramera. Sin embargo, al aceptar al Señor, y vemos el contexto cuando lo aceptó, porque cuando el pueblo de Israel venía a la toma de Jericó, ella le dijo a los espías: aquí el pueblo está temblando y yo reconozco que no hay otro Dios como su Dios, ni en el cielo ni en la tierra. Eso dijo ella, y dice la Biblia en Romanos capítulo 10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ella lo confesó, ella aceptó la salvación en Cristo, y por eso vemos que el Señor cambió el curso de su vida. Fue una decisión que giró su destino en 180 grados. El final, la historia, la trascendencia y la influencia de Rahab en ese árbol genealógico de nuestro Señor Jesús indica claramente que Dios le dio un final diametralmente opuesto al que habría sido su vida de no haber aceptado la verdad en un momento tan trascendental, en un momento tan crítico de la historia. Vemos, por tanto, en la palabra de Dios cómo el Señor Jesús tiene una posición bien clara, una posición bien definida con relación a lo que es tomar toda la carga genética de debilidad del ser humano, todo su pasado oscuro, todo lo que fueron sus tendencias hacia el mal, y sin embargo tener la victoria. Y no solo la obtuvo Él para la humanidad, sino que la Biblia dice que ahora nosotros somos reinsertados en Cristo y podemos entonces ahora compartir el código genético que Él tiene ahora, cuando tiene una autoridad sobre todo nombre, porque ahora Cristo se le llama en la Biblia nuestro hermano mayor. Tenemos ahora el código genético de alguien que es divino. Por eso dice la palabra que podemos llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Dice el apóstol Pedro: hemos sido sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y por eso en Romanos 10, versículo 12, dice lo siguiente: porque no hay diferencia entre judío, griego, entre ninguna nacionalidad, porque el mismo que es Señor de todos, nota, el Señor Jesús es Señor de todos, de todas las nacionalidades. No hace diferencia entre una clase y la otra. No divide la humanidad en razas, sino que Él ve una sola raza, la raza humana por la que murió en la cruz del Calvario.
porque no hay diferencia entre judío y griego. Vemos incluso que uno de los primeros que aceptó al Señor Jesús en la iglesia apostólica, cuando los discípulos de Cristo, los apóstoles, comenzaron a predicar el evangelio con esa fuerza centrífuga, partiendo desde Jerusalén, le dijo luego Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, se encontró Felipe, por ejemplo, en el capítulo 8 del libro de Hechos, vemos que Felipe se encuentra con un etíope, nada más y nada menos, con un ciudadano de Etiopía. Aquellos que quienes eran racistas lo discriminaban por ser de la raza más oscura, por ser de la gente más oscura allí del continente africano. Sin embargo, fue objeto de la misericordia, de la salvación, y fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese etíope que iba caminando por el desierto, Dios se acordó de él. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: ve al desierto. En el desierto, un etíope, sí, necesita salvación. Y Dios envió a este siervo a alcanzarlo y a dejarlo sellado para vida eterna. ¡Qué bendición! Dice Romanos 10:12, no hay diferencia entre judío, griego ni ninguna nacionalidad, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Para con todos los que le invocan. Así que por eso el Señor Jesús, nota que Jesús quiso desarticular. Jesús quiso desarmar el prejuicio y el racismo. Él mismo, que en su código genético tenía toda esa carga que hemos visto, toda esa combinación de cromosomas históricos. Nota lo que Jesús durante su ministerio quiso enseñar. Él dijo con relación a un centurión romano, dijo: ni en Israel he hallado tanta fe. Nota cómo Jesús estaba destacando, valorando la fe de un hombre que no pertenecía a la nación que había sido escogida con la misión de proclamar la verdad, pero que había hecho un monopolio del tesoro del evangelio. Ni en Israel he hallado tanta fe. Con eso Jesús reivindicaba a los que eran considerados como gentiles. Pero no solo eso, Jesús también, cuando sanó a 10 leprosos, 10 leprosos, de los cuales 9 eran de Israel y 1 era samaritano. Jesús preguntó cuando regresó el samaritano a darle gracias y gloria. Jesús dijo: no hubo quien volviese y diera gloria a Dios sino este samaritano. Nota cómo Jesús destacaba, y de hecho, cuando Jesús quiso resaltar su misión, ejemplificar su misión y qué debemos hacer imitándole, en lo que tiene que ver con la bondad, con la benevolencia, con el amor desinteresado al prójimo, Jesús no hizo la historia parábola del buen judío, sino que hizo la historia parábola del buen ¿qué? Del buen samaritano. Jesús destacó a las nacionalidades, a las etnias que estaban fuera del entorno de Israel, aquellos que eran menospreciados, aquellos que eran alejados, segregados, que eran considerados como simples perros, como cerdos, como personas de segunda, tercera y otras categorías. El Señor Jesús definitivamente los valoró durante su ministerio, y esas expresiones no fueron casuales. Y cuando el Señor Jesús regrese a esta tierra, lo hará también para rescatar a todos los que le esperan. ¿Y quiénes son? Dice la Biblia que serán finalmente rescatados. Lo dice la palabra claramente en el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, el apóstol Juan dice que vio ante el trono de Dios los que fueron rescatados por el Señor Jesús. Y dice que esa gran multitud que nadie podía contar era de toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Señor Jesús derribó las barreras del racismo, de la discriminación, de la segregación, del clasismo, de las castas. El Señor Jesús destruyó todo eso. Somos uno, todos somos uno en Cristo Jesús. Y Él regresa por un pueblo que está compuesto así, por esa gran diversidad. Una de las maravillas, uno de los milagros del pueblo remanente de Dios hasta el día de hoy, y lo será hasta el final, es mantener la unidad en la diversidad. En todo el mundo, en todas las latitudes, en todas las nacionalidades, todos los continentes, todas las culturas. Porque aunque vienen de diferentes naciones y culturas, todos ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía
está en los cielos. La próxima vez que te toque tratar, valorar o conversar con alguna persona de otra nacionalidad, de otra condición social, de otro tipo de etnia, de otro tipo posiblemente de color de piel, recuerda que detrás de la piel está esa persona por la que Cristo murió en la cruz del Calvario y que nos valora en una forma especial a todos. Definitivamente, cuando Cristo tomó ese código genético que formó parte de él y por lo cual la batalla fue fuerte, pero logró finalmente la victoria, lo hizo para darnos un ejemplo y para darnos perdón, salvación y vida eterna. El ejemplo para que no rechacemos a las personas, para que no segreguemos ningún tipo de clase social, para que de ninguna manera cometamos el pecado que la humanidad en sentido general comete y que muchos, no importa el color, déjame decirte, porque no son los de un solo color los que son racistas. El racismo se manifiesta en cualquier grupo y en cualquier clase social, pero donde nunca se debe manifestar es en aquellos que siguen el ejemplo de Cristo. El ejemplo de aquel que ni siquiera para su árbol genealógico tuvo distinción, sino que aceptó de diferentes nacionalidades. Y él por eso ha hecho que en su persona todos lleguemos a ser uno. Y él oró pidiendo para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que todos sean uno, para que tu nombre sea glorificado. Que Dios pueda bendecirte grandemente, mi amigo y hermano. Ha sido un gozo compartir este mensaje de la palabra, compartir este estudio, ver lo que nos dice la palabra con relación al código genético de aquel que fue un santo ser cuando nació, pero que poseía toda esa carga de sus antepasados según la carne, que tenía toda esa carga genética y que realmente valoró a cada una de las personas que encontramos en esa ascendencia y en el capítulo 1 del Evangelio según Mateo. Que Dios pueda darte su gracia, su misericordia y que el Espíritu Santo siga tocando vidas, tocando corazones que deciden formar parte de ese pueblo, que mantendrá la unidad en la diversidad y serán parte de los que estarán frente al trono de Dios de toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que Dios te bendiga grandemente. Antes de finalizar con la oración, queremos recordarte que nos encontraremos en otro programa Más Cerca Estoy el próximo lunes. El primer día de la semana, el domingo, posiblemente estemos simplemente dándote algún saludo especial con un corto ánimo que el Espíritu Santo quiere darte en un tópico especial para la semana, pero ya nos encontramos el lunes al mediodía. Y esta noche les invito a estar en la Corona de Esperanza, gracias al equipo. En la Corona de Esperanza esta noche tendremos la primera presentación, el primer mensaje, y les animamos a estar allí conectados, donde estarán del mundo entero conectados, mirando esa gran programación, ese gran retiro de todo el fin de semana, dirigido y coordinado por ese siervo de Dios, Junior Kelly Marchena, que ha estado al frente de estas 3 ediciones. Esta es la última, es el retiro deluxe, así le han llamado, así que no te pierdas las presentaciones, incluyendo la de esta noche, donde podremos estar allí también compartiendo. Dios pueda bendecirte y te animo a que oremos ahora por las siguientes personas: por Paola Vargas, también por Astrid Falet. También estaremos orando por Marina Navarro, por Víctor Tineo, Carolina Zapata, Miledis Gómez. También oraremos por Franklin García, Wilfredo Muñoz. Oraremos de manera especial por su salud. También por Zenobio Rodríguez, por Samira y familia, por Luis Miranda Yanac. También estaremos orando por Concepción Santiago. Pide la oración por su nieto e hija. Tiene una condición especial. También estoy pidiendo en este momento al Señor en oración por Leila Polanco. También estaremos orando. De igual manera estaremos orando por Roberto Acosta, por Jorge Padilla, que tuvo un accidente, para que el Señor pueda intervenir y no queden secuelas permanentes, sino que pueda restaurarse plenamente de acuerdo a su voluntad. Oraremos por la cirugía que está siendo sometida Leila Polanco. También por Roberto Acosta oraremos, por Betty Leira, por Nuris Rodríguez, también por Clemente Pantoja Zelaya. Oraremos también por Nancy Flores y familia, de igual manera por Sandra Amaya, y ella pide la oración por su hijo Saúl,
por su salud también de manera particular. Juana Severino e hijas también serán presentadas delante del Señor, igual que Zeneida García, y ella pide la oración por su hijo Darwin para que el Señor le dé liberación. Él quiere tener una entrega plena al Señor, quiere ser liberado, quiere también entregar pues su corazón a Cristo y está pidiendo por liberación. También vamos a orar por Peggy Rubio, también será incluida en nuestra oración. Les invito a todos a que nos unamos en oración en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. En esta hora te damos gracias por tu palabra y gracias por el contenido de las Sagradas Escrituras, por las lecciones que nos das con cada porción de la misma y porque tu palabra se renueva cada mañana. En esta hora queremos, Señor, presentarte este amplio listado de oración que hemos mencionado. Cada persona que está en diferentes situaciones, que recibirá intervención quirúrgica, que necesita, Señor, un toque sanador, los que han padecido algún tipo de accidente, los que necesitan liberación, aquellos que están orando por su bautismo y su entrega total, aquellos que están rogando para que tú le des la victoria sobre algún defecto heredado o adquirido que aún en la vida cristiana le mantiene latente. También te presento, Señor, a las familias por las que otros están intercediendo, por los amigos, compañeros de estudio, de trabajo que otros presentan en oración, y por cada amigo y hermano que está conectado y conectada en esta hora, Señor, cada uno de ellos y ellas, visítale para bendición en esta hora. Sigue sensibilizando sus corazones y síguele premiando grandemente por haberlos convertido en un canal de bendición. Que tu salvación brille sobre otros a través de ellos y que tu mensaje siga siendo proclamado. Permite que volvamos a encontrarnos en otro espacio, en otro programa. Más cerca estoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga y será hasta la próxima.